Hola, muy buenas. Mi nombre es Eduardo Padilla. Actualmente estudio la carrera de radiotecnología, cursando la clase de reconstrucción de imágenes. A continuación les hablaré sobre los modelos OSI o ISO. Modelos ISO. En 1978, International Standard Organization, ISO, introdujo el modelo ISO para sistemas abiertos de interconexión OSI, un primer paso hacia la estandarización internacional de los diversos protocolos necesarios para la comunicación de red. Modelo ISO fue desarrollado en 1984 por la organización Estándares ISO, el cual se trata de una federación global de organización representada aproximadamente en 130 países. Los modelos ISO tienen como referencias o se especifican en varias opciones, como ser el modelo ISO se encarga de funciones y servicios, protocolos para la interconexión de redes. Y este específicamente se especializa en capas o capas que se le llaman capas ISO. ¿Qué son las, ¿Qué son las capas ISO? Bueno, dando una pequeña introducción de qué son las tienen como función comunicarse con una capa superior o una capa inferior, es decir, se encargan de ejecutar en diferentes etapas los datos, revisarlos, gestionarlos, los datos que vamos a ir pasando, facilitar la implementación de algún modelo para una aplicación y las capas se comunican entre ellas mediante una interfaz, mediante como una interfaz. Claramente, estas capas o estos modelos ISO hacen referencia a la transmisión de datos, pero la transmisión de datos deben tener un origen y un final, o sea, un origen y un destino. Y estos datos pasan por cada capa. Es decir, todos los datos que estamos transmitiendo tienen que pasar por todas las capas de ISO, desde un principio hasta un final. Y aquí tenemos las 7 capas ISO que tenemos. Tenemos física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Las capas ISO también tienen una organización. 3 organizaciones. La primera organización es lo físico, enlace y la red. ¿A qué se dedica esta primera organización? Son los niveles de soporte de la red, o sea, donde se le da soporte a los datos. Aspectos físicos de la transmisión de datos eh, y dispositivo, entre otros. Transporte. El transporte se asegura de la transmisión fiable del extremo a extremo, es decir, este es nuestro punto medio de las capas. Ese se encarga de que la primera sección de la primera, ¿cómo se llama? La primera organización de capas haya mandado los datos correctamente y él los pasa a la última organización. Que la última organización está conformada por sección, presentación y aplicación y proporciona un servicio o un soporte al usuario. Comenzaremos con la primera capa, la capa de nivel físico. ¿De qué se encarga la capa de nivel físico? Esta capa se encarga de gestionar y manejar los elementos físicos que intervienen en la comunicación, es decir, los datos. En lo que se refiere medio físico, guiado que axial, los datos que pasan por mediante los cables, todo el cableado que hay mediante este modelo, trenzado de fibra, etcétera. Guiado infrarrojos, Bluetooth, etcétera. O en características del medio, el tipo de cable que se está utilizando, la calidad de ese cable que estamos utilizando para transmitir los datos, normalización de los conectores, que los conectores sean de manera los correctos al utilizarlo, y la forma que se transmite la información, codificación y la atención. Capa número 2, enlace de datos. La capa de enlace de datos se encarga del direccionamiento físico de la topología de la red, del acceso a la red
de la notificación de errores. Es decir, si los datos que estamos transmitiendo hay errores, esta capa se encarga de ubicarlos y hacer que esos datos no pasen para que no ocasionen problemas al momento y de la distribución ordenada de las tablas. Es decir, de la distribución ordenada de los datos, que los datos vayan en una carpeta o seleccionen carpetas diferentes para poder transmitirse. Y del flujo del control. Capa 3. ¿Qué es nuestra capa 3? Bueno, el contenido de la capa 3 es el nivel de red. Bueno, la capa 2, recapitulando, la capa 2 tiene algo de otras funciones. Es como ya mencionaba, el enlace de datos, el responsable de entregar el, el nodo entre la misma red, o sea, entregar la información, y esto lo utiliza mediante direccionamiento de MAT, direccionamiento físico. ¿Qué también hace, qué más hace esta capa? Aparezca ante un nivel, que aparezca ante un nivel superior de la capa de red como medio libre de errores, lo que anteriormente mencionábamos. Pasa la información sin errores. Todo esto es de la capa 2. También se encarga de una parte de segmentación de tramas, controla el flujo de los datos que se están haciendo y el acceso de los datos que se están dando. Bueno, continuando con la capa 3, el cometido de la capa de red, la capa 3 se encarga de la red, del nivel de red que estamos utilizando, lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos físicos que facilitan esa tarea son los routers. Mediante los routers pasamos toda esa información. ¿Cómo se pasa esa información? Anteriormente dicho, por medio de cables, de fibras y también de ondas, que estas son las ondas de señal, mejor conocidas como Wi-Fi. La capa 3 también tiene elementos adicionales, como el control y la gestión de la red, o sea, verificar que la red esté correctamente y en buen funcionamiento. También se encarga de determinar que los datos vayan de una manera correcta, o sea, direccionarlos de manera física correctamente. Capa de nivel 4. Lo anteriormente mencionado es nuestra capa media, nuestra capa que se encarga del enlace de las tres formaciones o de las tres organizaciones que existen. Es la capa que está en medio, la organización que está en medio, o sea, de la primera capa pasa a la capa de transporte y la capa de transporte dice sí, va hacia la demás organización. Bien, esta capa se multiplican los datos de varias fuentes de información. En las telecomunicaciones se utiliza multiplexación para dividir señales de medio por el medio donde vayan a viajar. Se utilizan varios mecanismos para establecer una transmisión libre de error, lo anteriormente dicho. Se encarga de verificar que no vayan errores en la información que estamos colocando o que está pasando. Organiza los datos en segmentos, hace una copia o las capas anteriores que se encargaban de ponerlos en carpetas, esta lo coloca en segmento, o sea, segmenta la información y de direccionarla de manera correcta. Aísla las capas superiores de las distintas posibles implementaciones tecnológicas de la red, capas inferiores, lo que convierte en el corazón de la comunicación. Lo que ya les dije es nuestra capa media, es nuestro motor. Quiere decir que la capa de transporte es quien se encarga del mayor proceso. Bueno, también recargando de la capa 4, segmenta información. Se encarga de segmentar información de datos transmitidos. Realiza el control de flujo, como ya lo mencionamos aquí, y también utiliza Internet con protocolos. Son dos. Está el UDP y el TCP. ¿De qué se encarga el UDP? El UDP es, bueno, la sigla es Protocolo
diagramas, datagramas, de los datagramas del usuario, o sea, de los datos que estamos pasando al usuario. De eso se encarga el TPC, permite el envío de los datos a través de la red. Y el TCP, en este caso el TCP se encarga de un protocolo de control de transmisión. Capa 5, nivel de sección. Ya entramos a nuestra última organización. Se define como iniciar sección, coordinar la sección que estamos iniciando, terminar las conversaciones entre aplicaciones, o sea, los enlaces que existen, y mantener puntos de verificación. En este caso se le llama chat point, o sea, chequea todos estos puntos, chequea que todos los puntos de datos que se están transmitiendo estén correctamente y así evitar una interrupción de la transmisión de los datos y porque se puede reanudar, o sea, volver a iniciar el procedimiento. En resumen, mantienen el enlace entre las máquinas que están transmitiendo archivos. Se le conoce como firmware o sobrecapa. O sea, es una estructura para evitar, eso se encarga para evitar, ¿cómo se le llama? Virus, para evitar que virus entren en nuestros datos. Virus que vienen desde la red, desde el internet, hardware dañinos, malintencionados. Entonces, a nivel de sección también tiene esta parte, es como una barrera, se encarga de una barrera de que tenemos nuestra PC, esta es nuestra PC, acá hay una barrera y este es nuestro internet, está nuestra PC de este lado y esta es nuestra barrera, o sea, nuestro firmware, todos los hardware dañinos que vienen de la red chocan y eso evita que dañe nuestra transmisión. Por ya finalizando, tenemos, bueno, de la capa 5 se me escapaba. De la capa 5 tenemos ejemplos, tenemos imágenes, la transmisión de imágenes. Las imágenes en una PC o computadora Lacton se les conoce como GIF, JPG, también se les conoce como PNG, que son los caracteres utilizados o las siglas que se utilizan, los formatos que utilizan las imágenes, en este caso. En resumen, esta capa se encarga de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la corrección e interpretación de los mismos. O sea, se encarga de interpretar los datos que estamos pasando. Capa 6. Se encarga de la representación de la información. Asegura que la información enviada por la capa de aplicación de un nodo sea entendida por la capa aplicada del otro nodo. Es decir, la presentación es donde todo lo anterior, todas las demás capas vienen y esta se encarga de decir, bien, esta es la información que viene y para que podamos tener la conexión o para finalizar el traslado de datos. Entonces se encarga de que un nodo al otro nodo pasen información y sea compatible en este caso. Si es necesario, transformar en un formato de representación común, es decir, se crea un formato de representación común de esto. Y por último tenemos nuestra capa número 7, que es el nivel de la aplicación. ¿Qué es el nivel de la aplicación? Bueno, es la más cercana al usuario. Al principio se dijo sobre el usuario de las capas. Las capas son un complemento para el usuario, o sea, son como una barrera para el usuario. El usuario normalmente interactúa directamente con el nivel de la aplicación, o sea, cuando ya el programa está ejecutándose. Los que sí tocan el nivel son las apps. Define la interfaz entre el software de comunicaciones y cualquier aplicación que necesite comunicarse a través de la red. Las otras capas existen para presentar servicios a esta capa. Es decir, todas las demás capas, todo lo anteriormente dicho, se encarga para suplementar la capa número 7, para hacer que todos los datos que se han transmitido en este caso vayan correctamente a la capa de aplicación. Un ejemplo de estos datos, así
relacionándolo un poco, serían las aplicaciones de anatomía, por ejemplo, o alguna otra aplicación que pasen datos, por ejemplo. Hay aplicaciones que pasan datos de computadora a computadora, o las memorias USB por medio de memorias USB, o en este caso las aplicaciones, hay aplicaciones de celulares que pasan. Bueno, tengo mi información aquí, necesito enviártela, ya se conectan mediante una red y así están pasando su información. Vienen y van pasando información. Siguiendo con el ejemplo de las aplicaciones de anatomía, en este caso para ver resonancias magnéticas, tomografías, mamografías, en este caso, está nuestra aplicación, es un software, una aplicación. Cargamos la aplicación, listo, me funciona, no tengo ninguna imagen, entonces yo tengo que cargarla, en este caso, pasar los datos desde mi PC, desde mi almacenamiento interno o desde mi nube. Entonces, ese es el proceso que hace. Pasa por las capas en segundos y así las carga la aplicación. Entonces, este es un claro ejemplo de los procesos que tienen las capas OSI. Esto ha sido todo. Muchas gracias.